La luz violeta de las estrellas binarias hacía que todo en Aligium 4 pareciera un poco irreal, como si alguien hubiera ajustado la configuración de color en la realidad misma. Liam Hayes decidió que esto era apropiado, dado que nada sobre su situación actual tampoco se sentía particularmente real. Se paró cerca del borde de la sala luminaria, tratando de hacerse invisible. Una tarea difícil cuando llevas una chaqueta que estaba limpia hace 3 días, pero que ahora tenía las inconfundibles marcas de pliegues de alguien que había dormido en el asiento del piloto de su barco. De nuevo, a su alrededor se arremolinaba el tipo de multitud que hacía que sus instintos mercantiles se excitaran y sintieran náuseas al mismo tiempo. Embajadores de los mundos centrales con sus túnicas que desafían la gravedad, magnates corporativos cuyo patrimonio neto podría comprar su barco 1000 veces, y suficientes familias nobles para llenar una base de datos genealógica. La fuente detrás de él burbujeaba contenta, su agua fluía hacia arriba en delicadas espirales antes de empañarse en nada en algún lugar cerca del techo de aluminio transparente. Liam había estado mirándolo fijamente durante los últimos 10 minutos tratando de descubrir la física. Manipulación localizada de la gravedad, suspensión magnética de agua ionizada, alguna tecnología de la que nunca había oído hablar porque pasaba su tiempo acarreando granos de café en lugar de asistir a sofisticados seminarios de ingeniería. Capitán Hayes, ahí está. La voz pertenecía al delegado Toren, un centuri cuyo entusiasmo por la conversación solo era igualado por su completa falta de conciencia social. El hombre, si hombre era el término correcto para alguien cuyos antepasados habían abandonado la Tierra hace 4 siglos y ahora tenían la piel con un tenue tinte azulado, había estado dando vueltas alrededor de Liam toda la noche como un tiburón que había encontrado una presa herida. Liam esbozó su mejor sonrisa de comerciante. Delegado. Solo estaba admirando la fuente. Ingeniería fascinante. Sí, muy buena agua. Toren agitó la mano desdeñosamente, claramente desinteresado en las fuentes. Pero quería continuar nuestra conversación de antes. Mencionaste que tu ruta comercial te lleva a través del corredor Kepler. Sí, operación en solitario. Aquí vamos de nuevo. Liam había aprendido a lo largo de los años que ciertas personas consideraban que sus elecciones de estilo de vida eran personalmente ofensivas. Eso es correcto. El profeta errante no es un gran barco. No necesita mucha tripulación. Pero seguramente tienes familia a bordo, un compañero. La tierra costumbres con respecto a los de largo plazo para la vinculación no ha cambiado drásticamente, ¿tienen? Toren se inclinó con la expresión de alguien a punto de escuchar chismes. He oído humano comerciantes suelen viajar con sus compañeros. Bastante práctico, de verdad. Liam sintió que su sonrisa apriete. Él había tenido esta conversación antes de que en diversas formas, con diferentes especies y que nunca fue menos molesto. Solo en mí, en realidad. Más sencillo de esa manera. Menos bocas que alimentar, más margen de beneficio. Pero a tu edad, ¿debe ser qué? A principios de los años 30. Por los estándares humanos, que en edad reproductiva. Sin descendencia, sin contratos de vinculación, ni siquiera un arreglo casual. La voz de Toren se había levantado ligeramente, y Liam notó con creciente horror que varias conversaciones cercanas se estaban deteniendo. La gente en realidad se volvía a escuchar. Por supuesto que lo eran. Aparentemente, su vida personal era el entretenimiento de esta noche. He estado ocupado, dijo Liam, tratando de mantener su tono ligero y desviarlo con humor. Construir un negocio, navegar por las rutas comerciales, tratar de no ser robado por piratas. El romance tiende a pasar a un segundo plano cuando negocias aranceles con sitellanos armados. Pero seguramente, mira, interrumpió Liam, su paciencia finalmente se quebró bajo el peso de demasiados ojos, demasiados oídos atentos y el recuerdo de las 17 conversaciones similares que había tenido solo este mes. Extendió las manos en un gesto de rendición teatral, lanzando su voz a Cari a la audiencia cada vez más interesada. Soy soltero, ¿de acuerdo? Sin ataduras, solo, volando solo por el cosmos con nada más que mis manifiestos de carga y elecciones de vida cuestionables. Sin pareja, sin perspectivas y aparentemente destinado a morir, rodeado de granos de café sin vender. ¿Feliz ahora? Toren parpadeó, desconcertado por el arrebato. Luego se rió, un sonido retumbante que resonó por el pasillo. Varios otros invitados se rieron entre dientes y Liam sintió que la atención comenzaba a desvanecerse a medida que se reanudaban las conversaciones. Crisis evitada a través del poder del humor autocrítico. Esto estuvo bien. Él estaba bien. Solo necesitaba encontrar la salida y volver a su barco donde las cosas tenían sentido. Excepto que no podía sacudirse la extraña sensación que se había apoderado de una sección específica del pasillo. No el murmullo general de reanudar la conversación, sino un bolsillo de absoluto silencio en algún lugar a su izquierda.
Miró hacia allí y vio a varios dignatarios alienígenas, altos, de piel pálida, con esas distintivas orejas alargadas que asociaba con el Selanit, mirándolo con expresiones que no podía leer del todo. Algunos parecían conmocionados, otros parecían divertidos. Antes de que Liam pudiera procesar lo que estaba viendo, lo sintió. Manos. Múltiples manos agarrando ambos brazos simultáneamente con una gentileza que de alguna manera se sentía completamente inamovible. Una tercera mano se posó en su hombro por detrás, abrigada incluso a través de su chaqueta. Reclamo reconocido. Las voces llegaron al unísono perfecto. 3 sonidos que de alguna manera ha creado un único armonizado de la declaración. Fue hermoso y profundamente inquietante en igual medida que escuchar una canción desde adentro y desde afuera de tu cabeza al mismo tiempo. Más personas estaban mirando ahora. No solo mirar, muchos se apartan ligeramente, creando un círculo de espacio vacío alrededor de Liam y quien había agarrado a él. Aceptado. Liam giró su cabeza a la izquierda, luego a la derecha, y luego trató de girar alrededor para ver detrás de él. 3 caras. 3 rostros imposiblemente hermosos, cada uno con la misma piel pálida luminosa y esas llamativas orejas alargadas que se movían hacia arriba y hacia atrás en elegantes curvas. Pero ahí es donde terminaron las similitudes. La mujer de su izquierda tenía el cabello como seda platino que caía en cascada más allá de su cintura, captando la luz violeta de las estrellas y de alguna manera haciéndola plateada. Sus ojos también estaban pálidos, casi incoloros como el mercurio y el vidrio. Y lo estudiaron con una intensidad que le hizo querer comprobar si su chaqueta estaba ardiendo. Llevaba un vestido que parecía cambiar entre tonos de azul y blanco mientras respiraba. A su derecha estaba una mujer que podría haber sido la gemela del primero, excepto que su cabello era oscuro como el vacío entre las galaxias, cayendo en líneas rectas para enmarcar rasgos más definidos. Sus ojos eran de color ámbar, cálidos y brillantes, y había algo en su expresión que sugería que encontraba toda esta situación hilarante. Su vestido combinaba con el estilo de sus hermanas, pero fluía de púrpura y carmesí intenso. Detrás de él, logró girar la cabeza lo suficiente como para vislumbrar. La tercera hermana tenía el pelo rubio miel, elaboradamente trenzado con lo que parecían ser hilos vivos que brillaban débilmente. Sus ojos eran verdes, como bosques de tierra que él había visto en fotografías antiguas, y sostenían algo más suave que las miradas de su hermana, pero no menos intensas. Su vestido incorporaba dorados y marrones cálidos que complementaban su color. Lo siento, ¿qué? Liam lo logró, su cerebro de negociación de comerciantes tratando desesperadamente de participar a pesar de lo completamente absurdo de la situación. ¿Reclamo? ¿Qué reclamo? Era solo que eso era una broma. Sabemos lo que es el humor, dijeron al unísono nuevamente, y Liam sintió que su columna vertebral intentaba salir de su cuerpo. ¿Cómo estaban haciendo eso? El reclamo se mantiene. El capitán Hayes ha declarado su disponibilidad, dijo la de cabello platino, su voz melódica por sí sola. En presencia de hijas nobles solteras, la morena continuó sin problemas como si leyera el mismo guión. El contacto físico establece la prioridad del reclamo. La rubia terminó, su tono casi de disculpa. Luego, los 3 juntos, reclamamos a Liam Hess de la Tierra como nuestro consorte elegido. El pasillo se había quedado completamente en silencio. Incluso la fuente ascendente parecía burbujear más silenciosamente, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración para ver qué sucedía después. Liam abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Probablemente parecía un pez. Un pez muy confundido, muy humano que acaba de cometer un terrible error. Ha habido un malentendido. No quise decir que trató de soltar los brazos, pero sus agarres, aunque suaves, no se movieron ni un milímetro. Mira, me siento muy halagado. Ustedes 3 lo están claramente, pero estaba bromeando. Eso fue sarcasmo. Los estilos de comunicación humana incluyen decir cosas que literalmente no queremos decir con efecto social. A través de la vasta extensión de la sala luminaria, el movimiento llamó su atención. Una mujer, no solo una mujer, algo más, se levantó de una plataforma elevada que Liam ni siquiera había notado antes. Era más alta que sus hijas, su presencia parecía llenar más espacio del que debería permitir su forma física. Su cabello era una sorprendente mezcla de plateado y negro, peinado en un elaborado arreglo que parecía una corona hecha de luz de estrellas y sombras. Pero fueron sus ojos los que hicieron caer el estómago de Liam. Contenían los 3 colores, mercurio, plata, ámbar y verde bosque, arremolinándose juntos en iris que probablemente violaban varias leyes de la biología. Ella sonrió. No fue una sonrisa reconfortante. Deberíamos discutir los términos, dijeron las 3 hermanas al unísono, y comenzaron a guiar a Liam hacia una salida lateral. Él tropezó, sus pies moviéndose automáticamente mientras su cerebro gritaba sugerencias cada vez menos útiles. Lo último que vio Liam antes de ser conducido a través de una puerta ornamentada fue la expresión de absoluta conmoción del delegado Toren,
Y la idea que brotó de su pánico fue lo suficientemente absurda como para que casi se riera. Al menos el Centauri finalmente había dejado de preguntar sobre su vida personal. Las tres mujeres se movían en perfecta sincronización. Sus pasos coincidían, su respiración alineada, incluso la forma en que inclinaban la cabeza para atravesar la puerta sucedía al unísono. De cerca, Liam pudo ver el tenue brillo en el aire entre ellos, como distorsión por calor, pero más deliberado. No eran solo hermanas. Eran algo completamente diferente, algo para lo que su cerebro humano no tenía un marco. Entonces Liam se escuchó a sí mismo decir mientras la puerta se cerraba detrás de ellos, cortando el sonido del pasillo: esto está sucediendo. Esto realmente está sucediendo. Bromeé sobre estar soltera, ¿y ahora qué soy exactamente? Las tres caras se volvieron hacia él al unísono perfecto, y su sonrisa sincronizada contenía suficiente certeza como para alimentar una estrella. Horas. La suite diplomática daba al sector de atraque de la Legium 4, y desde esta altura Liam podía ver su barco. El profeta errante se sentó entre un enorme carguero caldoriano y lo que parecía un yate de lujo de los mundos centrales, luciendo tan impresionante como un remolcador estacionado entre cruceros. En este momento, ese remolcador representaba libertad, cordura y una vida que tenía sentido. Todas las cosas que parecían muy lejanas. Su embarcación es bastante pequeña, observó una de las hermanas. Liam estaba tratando desesperadamente de hacer un seguimiento de cuál era cuál. Este era el de cabello platino. Sella, se habían presentado durante la caminata aquí, hablando en rotación como si se turnaran con una sola boca. Es eficiente, dijo Liam a la defensiva, luego se atrapó a sí mismo. ¿Por qué estaba defendiendo su barco ante sus secuestradores? ¿Eran secuestradores? Si técnicamente no lo hubieran llevado a ninguna parte en contra de su voluntad, si simplemente hubieran convencido a toda una estación de que había celebrado voluntariamente algún tipo de contrato matrimonial extranjero a través del poder del sarcasmo. La computadora NAP parece tener al menos 2 generaciones de antigüedad, continuó Salara, aparentemente capaz de evaluar las especificaciones de su barco a 300 metros de distancia a través de una ventana gráfica. ¿Cómo manejas los cálculos de salto? Con mucho cuidado y con mucha oración a cualquier deidad que maneje las matemáticas hiperespaciales, la hermana morena, Nitara, hizo un sonido que podría haber sido una risa si no hubiera estado tan perfectamente sincronizado con un sonido idéntico de sus hermanas. Estaban dispuestos en una zona de asientos curva que probablemente costaba más que toda la bodega de carga de Liam, colocados en ese mismo patrón inquietante. Cabello platino a la izquierda, cabello oscuro a la derecha, rubio miel en el centro. Lo miraron con 6 ojos que parecían ver demasiado. Ha habido un error, Liam lo intentó de nuevo, ordenando sus pensamientos como lo haría para una negociación difícil. Mantén la calma. Sé racional. Busca la cláusula de rescisión en el contrato. Estaba haciendo una broma. Entiendo que eso puede no haberse traducido bien a través de las fronteras culturales, pero en la comunicación humana, con frecuencia decimos cosas que literalmente no queremos decir para hacerlo. Sabemos lo que es el humor, dijeron al unísono perfecto, y Liam sintió que su piel intentaba arrastrarse fuera de su cuerpo y solicitar la ciudadanía por separado. Hemos estudiado ampliamente la cultura humana. Sala cogió el hilo sola. Su declaración fue presenciada por no menos de 47 personas de pie. Tara continuó sin pausa, incluida nuestra madre, la matriarca beana de la casa Selenit, que forma parte del consejo de gobierno de la estación. Kalin, la rubia miel, terminó con algo que podría haber sido gentileza. La reclamación es válida según la ley de tratados que rige Elysium 4, que incluye disposiciones para contratos de vinculación intercultural. Yo no firmé nada. Liam protestó. No hay contrato, ni documentación. No. Las declaraciones verbales son vinculantes en la cultura Selanit. Los tres dijeron juntos. Y Liam se preguntó si así era como se sentían las personas cuando se daban cuenta de que accidentalmente habían invocado algo de una historia de terror. Sus palabras, su intención de comunicar disponibilidad, nuestro reclamo, testigos. Estos son los elementos requeridos. Liam se desplomó en una silla que se ajustó inmediatamente a la forma de su cuerpo de una manera que habría sido cómoda si no estuviera teniendo un colapso mental completo. Vale. Vale. Digamos que te creo. Digamos que esto es de alguna manera legalmente vinculante. Pero seguramente hay una salida. Una cláusula de anulación, un periodo de reflexión, algo. Las hermanas intercambiaron una mirada que contenía toda una conversación. Fue fascinante y terrible ver a su microexpresiones parpadeo en la sincronización perfecta, levantando las cejas, los labios quirking, algunos sin palabras debate sucediendo a través de 3 caras conectados por hilos invisibles. Usted puede rechazar, Kalin, dijo por último, que habla sola por primera vez. Su voz, sin su hermana, la armonía era más suave, más musical. Declara inválido el reclamo, lo que lo marcaría como alguien sin honor, agregó Netera, su tono de hecho,
quien firma contratos verbales y luego los rompe. Elysium 4 probablemente revocaría su licencia comercial, continuó Salara, al igual que la mayoría de las estaciones Elanitali, que constituyen aproximadamente el 40% de la infraestructura comercial de este sector. Juntos, su negocio sería efectivamente destruido. Liam los miró fijamente. Esa no es una opción. Eso es extorsión envuelta en lenguaje legal y atada con un lazo hecho de imperialismo cultural. Eso es civilización, dijo Nitara. Y esta vez, su sonrisa era lo suficientemente aguda como para cortar. Toda cultura tiene reglas. Acabas de activar accidentalmente el nuestro haciendo una broma. Mal momento de tu parte, observó Silara. Quizás trabaje en su material, agregó Kalin. Con lo que podría haber sido simpatía. Se estaban metiendo con él. Liam podía verlo en la forma en que sus ojos brillaban con idéntica diversión. 3 mujeres alienígenas con orejas imposibles estaban destruyendo sistemáticamente su vida. Y pensaron que era gracioso. Estás disfrutando esto, acusó. Inmensamente, corearon. A pesar de todo, lo absurdo, el miedo, el cambio total de su existencia, Liam sintió una risa burbujeando en su pecho. Salió estrangulado y ligeramente histérico, pero era genuino. Voy a morir. Voy a morir de estrés y confusión, y ustedes 3 asistirán a mi funeral en perfecta sincronización. Usaríamos atuendos a juego, le aseguró Nitara. De buen gusto, pero sombrío, Salara estuvo de acuerdo. Con flores que complementan el ataúd, Kalin terminó. Oh, bien. Al menos mi muerte estará estéticamente coordinada. En este momento, su risa no estaba sincronizada. Se onduló a través de ellos como una ola. Kalin primero, luego saldrá, luego Natara antes de armonizar de nuevo. El sonido era realmente agradable cuando no emergía al unísono espeluznante. Liam se frotó la cara con ambas manos. Está bien, finjamos que acepto que estoy atrapado en esta loca situación por mi propia estupidez y tus lagunas culturales. ¿Qué pasa ahora? ¿Cuáles son los términos reales de este reclamo? 40 ciclos de periodo de vinculación formal, dijo Salara, deslizándose hacia lo que sonaba como información ensayada. Usted reside en la sección Palace de Elysium 4. Sus preocupaciones comerciales son administradas por representantes de House Salaneth. Natara continuó, tenemos excelentes negociadores comerciales. Al final de 40 ciclos, se formaliza la unión permanente. Kalin terminó. O disuelto si todas las partes están de acuerdo en que no es adecuado. 40 ciclos es lo que 2 meses estándar. El cerebro mercantil de Liam estaba tratando de calcular el daño a su negocio. Tengo entregas programadas de contratos. Los clientes pensarán que estoy muerto o en mora. Todos serán honrados, dijeron juntos. La casa Selanit se ocupa de sí misma. No soy tuyo. Todavía no, dijo Nitara, y su sonrisa sugirió que disfrutaba el desafío. La puerta se abrió sin previo aviso, y la matriarca Vanna entró como el tiempo. Algo que no ignoraste. Eso cambió la presión en la habitación con solo existir. De cerca, ella era aún más intimidante, su presencia hacía que la espaciosa suite se sintiera repentinamente abarrotada. Se movía con la precisión de alguien que nunca había tenido que darse prisa porque la gente simplemente esperaba a que ella llegara. Mis hijas me han explicado la situación. Su voz transmitía armónicos que sugerían modificación genética o mejora cibernética. Liam no podía decir cuál y no estaba seguro de querer saberlo. Me han explicado que accidentalmente le propuse matrimonio a través del sarcasmo. Sí. Una de las cejas de Vanna se levantó fraccionalmente. Tiene una forma interesante de enmarcar declaraciones vinculantes. Mañana anunciaremos el periodo formal de vinculación a las autoridades de la estación. Su barco se mantendrá en su ausencia. Sus rutas comerciales serán evaluadas y optimizadas por nuestra división comercial. Considérelo una inversión en su prosperidad futura. ¿Qué pasa si no quiero prosperidad? ¿Qué pasa si solo quiero recuperar mi barco, mi libertad y mi vida extremadamente aburrida? Vanna lo estudió con ojos de color tosérico que parecen mirar a través de la carne y ver todo lo que la gente trató de ocultar. Mis hijas rechazaron a 47 pretendientes anteriores en la última década. 47 candidatos elegibles de casas nobles, dinastías corporativas y liderazgo militar. ¿Sabes por qué Liam tenía la sensación de que no le iba a gustar esta respuesta? Porque están esperando a alguien especial. Porque son un vínculo de tríada. Vanna dijo que así debería explicarlo todo. Cuando Liam se quedó mirando fijamente, continuó, 3 hermanos nacidos dentro del mismo ciclo lunar. Sus patrones neuronales se sincronizaron en la infancia. Extremadamente raro. Quizás existan una docena entre toda nuestra especie. Son 3 individuos, pero funcionan como una conciencia distribuida en 3 cuerpos. Liam miró a las hermanas que lo observaban con esas 2 expresiones coordinadas. Por eso se mueven juntos, hablan juntos.
El brillo en el aire entre ustedes resonancia del campo neural, confirmó Salara. Compartimos ciertos procesos cognitivos. Tara agregó, la separación causa dolor físico. Kalin terminó en silencio. Requieren una consorte que los tres deseen por igual, dijo Viana, dejando en claro en su tono que estaba afirmando hechos, no pidiendo comprensión. Alguien que pueda aceptar su naturaleza única. Durante 10 años no han encontrado a nadie adecuado. Hizo una pausa, su mirada pesaba a Liam como un cargamento en una balanza, hasta que un capitán mercante humano hizo una declaración sarcástica, y los tres se movieron simultáneamente. No planeado, no discutido, puro instinto sincronizado. Las implicaciones cayeron sobre Liam como agua fría. Estás diciendo que me quieren. Los tres realmente quieren, no solo reclamar legalmente. La sonrisa sincronizada de la hermana fue su respuesta. Esto es una locura, Liam no le dijo a nadie en particular. Esto es lo más loco que le ha pasado a nadie en la historia de los viajes espaciales y las rutas comerciales. Probablemente no, dijo Nitara alegremente. Hubo ese incidente con el embajador Sitian y la nebulosa senciente. No hablamos de eso, dijo Seiya. Mamá nos hizo prometer que nunca lo mencionaríamos. Kalin estuvo de acuerdo. Lo estoy mencionando, insistió Nitara, viéndolos discutir, sus voces superpuestas, pero de alguna manera permaneciendo distintas. Liam sintió que algo se le agrietaba en el pecho, no rompiéndose, sino moviéndose. Estos no eran secuestradores alienígenas sin rostro o imperialistas culturales. Eran tres mujeres con sus propias personalidades apenas visibles debajo de la sincronización tratando de navegar por una situación que probablemente era tan extraña para ellas como para él. De acuerdo, Liam se escuchó a sí mismo decir 40 ciclos, pero tengo condiciones. La sonrisa de Vanna sugería que no esperaba menos. El nombre de ellos. Quiero actualizaciones periódicas sobre mi barco y mi negocio. Actualizaciones directas, no filtradas a través del lenguaje diplomático. Realmente quiero conocerlos. Señaló a las hermanas como individuos, no como una espeluznante unidad sincronizada. Y quería entender que al final de los 40 ciclos, si esto no funciona, me voy con mi reputación intacta y mis relaciones comerciales intactas. De acuerdo, dijo Viana sin dudarlo. Mis hijas. Tres cabezas asintieron al unísono perfecto. Luego Kalin agregó solo. Queremos que nos elijas, Liam Hayes, no solo que seas reclamado por nosotros. Algo en la vulnerabilidad de esa declaración le tensó la garganta a Liam. Miró a tres mujeres alienígenas con orejas puntiagudas y movimientos coordinados y vio a tres personas con la esperanza de poder ver más allá de lo imposible hasta lo que había debajo. Entonces supongo que tenemos 40 ciclos para averiguar si eso es posible, dijo. Su sonrisa unificada podría haber iluminado el vacío. La sección del Palacio de Elysium 4 claramente había sido diseñada por alguien que pensaba que la sutileza era para personas. Con presupuestos más reducidos. Las habitaciones del Liam se extendían por más metros cuadrados que algunas estaciones que había visitado con paredes que actualmente mostraban una vista giratoria de nébula porque accidentalmente había tocado algo que no debería haber tocado y no podía averiguar cómo apagarlo. Los muebles se ajustaban a su cuerpo automáticamente, lo cual era conveniente hasta que se sentó demasiado rápido, y la silla se había transformado a su alrededor como un abrazo demasiado entusiasta. Había estado aquí durante 8 días. 8 días de lo que las hermanas llamaron cortejo tradicional, que aparentemente significaba ceremonias elaboradas que hicieron que Liam quisiera fingir su propia muerte y escapar en un contenedor de carga. En este momento, los estaba viendo prepararse para otra manifestación. Se pararon en el área común entre sus aposentos y el de él, arreglando instrumentos que parecían haber sido diseñados por alguien que había oído hablar de música, pero que en realidad nunca la había visto tocar. Estructuras cristalinas flotaban a diferentes alturas, conectadas por rayos de luz que zumbaban cuando las manos de la hermana pasaban a través de ellas. Este es el arpa de resonancia, anunció Zelda. Su cabello platino retrocedió con un estilo elaborado que probablemente requirió títulos de ingeniería para lograrlo. Llevaba un vestido formal que se movía entre azules y plateados, a juego con los atuendos igualmente elaborados de su hermana. Responde a patrones neuronales y los traduce en frecuencias armónicas. Tara continuó, rodeando uno de los cristales flotantes como un depredador midiendo el tamaño de su presa. Su cabello oscuro estaba trenzado con lo que parecían mechones de luz de las estrellas, y Liam había dejado de preguntarse cómo era posible todo esto. Demostraremos la sincronización de la tríada, finalizó Kalin. Su cabello rubio miel adornado con flores vivas que brillaban débilmente. Su sonrisa estaba destinada a ser tranquilizadora, pero sobre todo hizo que Liam quisiera comprobar si las salidas aún eran accesibles. Genial, dijo Liam con forzado entusiasmo. Música. Me encanta la música. Totalmente listo para la música alienígena sincronizada. Las hermanas intercambiaron una de sus miradas sin palabras. Entonces Saldá colocó sus manos en los rayos de luz.
El sonido que surgió fue hermoso en la forma en que le dolía el pecho a Liam. Armónicos que parecían resonar con frecuencias que no podía escuchar del todo, pero definitivamente sintió. Tara se unió, sus movimientos perfectamente sincronizados, agregando capas de complejidad. Kalin completó la tríada y de repente la música se convirtió en algo tridimensional envolviendo a Liam como si estuviera dentro del propio instrumento. Fue objetivamente increíble. También fue la quinta manifestación formal de esta semana y Liam había alcanzado su límite alrededor de la manifestación 3. Está bien, detente, dijo, su voz atravesando los sonidos etéreos. Solo detente. La música se cortó abruptamente. 6 ojos lo miraron en perfecta sincronización, con la sorpresa parpadeando en 3 caras como si fueran espejos que reflejan la misma emoción. Esto es ridículo, continuó Liam, levantándose de su silla abrazándose a sí mismo. Quieren que los conozca, entonces sean ustedes mismos, no esta extraña obra de arte formal. No necesito demostraciones elaboradas de tu valía o lo que sea que se supone que esto demuestre. El silencio se alargó. Liam esperaba que la matriarca Vanna se materializara de la nada y le informara que acababa de violar 17 protocolos culturales y que ahora sería arrojado al espacio. Entonces Natara se echó a reír, no el sonido sincronizado, solo ella. Una genuina explosión de diversión que la hizo doblar un poco. Gracias al vacío, jadeó. Le dije a mamá que eventualmente te romperías. Estabas apostando al 7º día, dijo Salara, pero ella también sonreía, ya estirándose para quitarse los elaborados alfileres del cabello. Kalin ganó. Ella dijo día 8. Estabas aceptando apuestas sobre cuándo tendría un colapso. Estábamos probando para ver cuánto tiempo antes exigías autenticidad, corrigió Kalin. Y había algo casi de disculpa en su tono cuando comenzó a quitar las flores brillantes. La madre insistió, seguimos los protocolos tradicionales de cortejo al pie de la letra, pero personalmente los encontramos agotadores, agregó Natara, ya a la mitad de su vestido formal y buscando lo que parecía ropa mucho más cómoda guardada en un compartimento cercano. Has estado jugando conmigo todo este tiempo. Liam los miró fijamente mientras simultáneamente comenzaban a cambiarse de ropa sin absolutamente ninguna conciencia de sí mismos. Giró rápidamente, estudiando la pared de la nebulosa con intensa fascinación. ¿Podrías advertirme antes de desnudarme espontáneamente? Estamos usando ropa interior, dijo Salara, con la voz clara de diversión. Sin embargo, se nota tu modestia humana. Estaremos decentes en aproximadamente 40 segundos, 35, corrigió Nitara. Ella es competitiva en todo, dijo Kalin, y Liam pudo escuchar la sonrisa en sus palabras. Cuando le dijeron que era seguro darse la vuelta, la transformación fue sorprendente. Atrás quedaron los vestidos elaborados y el cabello peinado. Sira vestía algo así como pantalones ajustados y una blusa sin mangas, su cabello platino suelto y cayendo naturalmente. Tara se había puesto lo que parecía una ropa deportiva cómoda, su cabello oscuro recogido en una práctica cola. Kalin vestía un vestido simple que en realidad parecía algo que una persona podría elegir usar en lugar de algo diseñado para impresionar a los dignatarios visitantes. Se veían más jóvenes, más reales, menos como muñecas sincronizadas y más como personas reales. Entonces, ¿los últimos 8 días de infierno de noviazgo formal me estabas poniendo a prueba? Liam preguntó admitió parcialmente también parcialmente el requisito de la madre. Ella se toma la tradición muy en serio. Nosotros también nos lo tomamos en serio, dijo Natara, dejándose caer en la zona de asiento sin la gracia formal que mostró antes. Simplemente pensamos que es aburrido, anticuado y completo, muy inadecuado para realmente conocer a alguien. Pero no podíamos ignorarlo sin enfrentar las consecuencias, terminó Kalin, acomodándose junto a su hermana. Mamá tiene ojos por todas partes. Necesitábamos una negación plausible, y yo te proporcioné que, al chasquear y exigir, te detuvieras. Que su sonrisa sincronizada era confirmación suficiente. Liam se encontró riendo de verdad, no los sonidos estresados y medio histéricos que había estado haciendo. Ustedes 3 son tortuosos. Estoy atrapada en un contrato de matrimonio extranjero con cerebros criminales. Preferimos el término estratégicamente adaptable, dijo Nitara. Además, no es un contrato matrimonial, corrigió Salara. Más bien un acuerdo de unión a prueba con la opción de unión permanente. Mucho menos intimidante cuando lo dices de esa manera, dijo Liam secamente, cayendo en su silla, que aparentemente había aprendido a no abrazarlo de manera tan agresiva. Podríamos enseñarte sobre nuestra cultura real, ofreció Kalin. Las partes que no son tonterías de nobleza performativa. Me encantaría eso. Cualquier cosa que no implique demostraciones elaboradas o presentaciones sincronizadas. Liam hizo una pausa. Aunque tengo que preguntar lo de la sincronización. ¿Es algo que usted puede controlar o es que siempre pasa algo? Las hermanas intercambiaron otra mirada, pero este parecía más grave. Siempre está ahí, Salara dijo finalmente. El vínculo neural.
Creemos que cada uno de las otras emociones fuertes pueden detectar entre otros lugares, a veces compartir pensamientos sin significado, pero todavía estamos en los individuos, Nitara añadido. Acabamos de tener una conexión, a la mayoría de la gente no. Imagine tener otras dos personas que se entienden completamente sin palabras, Kalin dijo en voz baja. Que nunca has estado sin, ni siquiera por un momento. Eso es lo que somos, y se supone que debo encajar en eso de alguna manera. Preguntó Liam, no acusadoramente, solo genuinamente curioso. No lo sabemos, dijeron los tres juntos. Entonces Kalin continuó solo. Nunca hemos querido intentarlo antes. Todos los pretendientes anteriores nos miraron y vieron. Una ventaja política o una curiosidad fascinante. Nos miraste y parecías molesto. Estaba molesto. Me agarraste frente a la mitad de la estación. Exactamente, dijo Natara, sonriendo. Reaccionaste como si fuéramos personas inconvenientes, no como si fuéramos premios exóticos o herramientas políticas. Entonces, estoy aquí porque fui grosero. Estás aquí porque eras genuino, corrigió Salara. Los días siguientes fueron completamente diferentes. Las hermanas abandonaron por completo la pretensión formal y se revelaron como mucho más interesantes de lo que podría haber demostrado cualquier noviazgo tradicional. Sal levantó exhibiciones holográficas de las rutas comerciales de Liam y señaló ineficiencias que nunca había notado, mostrándole técnicas de navegación selenit que podrían reducir su tiempo de viaje en un 15%. Tenía una mente para los sistemas y patrones que hacían que los instintos mercantiles de Liam cantaran con aprecio. Tara lo arrastró a las instalaciones de entrenamiento y procedió a demostrar exactamente cuán a fondo podía patearle el trasero en el combate cuerpo a cuerpo. Se espera que las hijas nobles defiendan los intereses de la casa, explicó alegremente mientras Liam trataba de recordar cómo funcionaba la respiración. Además, simplemente disfruto pelear. Es terapéutico. Ella le enseñó técnicas defensivas con sorprendente paciencia, solo se reía de él ocasionalmente cuando caía sobre sus propios pies. Kalin le mostró los jardines de la estación, no los públicos, sino las secciones privadas de Selenit donde crecían plantas de su mundo natal en entornos cuidadosamente controlados. Ella le contó historias sobre su infancia, sobre crecer como un vínculo de tríada y darse cuenta temprano de que eran diferentes. Otros niños nos tenían miedo, dijo en voz baja, tocando una flor que floreció en respuesta a su campo neuronal. No podían entender cómo podíamos ser tres y uno simultáneamente. Realmente tampoco lo entiendo, admitió Liam. Pero estoy empezando a pensar que la comprensión no es lo mismo que aceptar. Su sonrisa era agradecida y genuina. Se mudaron a través de la estación, cayendo a menudo en cómodo silencio, donde Liam casi podía olvidarse de lo absurdo de su situación. Casi. A continuación, uno de ellos sería terminar de otra frase, o todos ellos tendrían que girar su cabeza en perfecto unísono para ver algo, y él había recordar que nada de esto era normal. El día 15, se fueron caminando a través de uno de los públicos de los sectores del mercado. Liam los había convencido de explorar sin guardias ni séquitos formales cuando alguien los reconocía. Un comerciante que vendía lo que parecía música cristalizada comenzó a retroceder, con el miedo claro en su rostro. Tú eres la tríada, susurró. Los unidos. Liam sintió a las hermanas tensas a su lado, sus cuerpos rígidos en respuesta sincronizada. Antes de que pudiera decir nada, Kalin habló en voz baja. Solo estamos de compras. No te haremos daño. Eres amable. El Bandit. Dicen que puedes leer la mente, controlar los pensamientos. Así no es como funcionan los enlaces neuronales, dijo Silara. Pero su voz se había vuelto plana de una manera que Liam estaba empezando a reconocer como herida. Deberíamos irnos, dijo Nitara, ya girando. Esperen. Liam dio un paso al frente, posicionándose entre el nervioso comerciante y las hermanas. Tiene miedo porque no entiende. Eso no es un crimen. Es solo ignorancia. Tal vez en lugar de irnos, nos quedemos y demostremos que no somos las historias de miedo que ella haya escuchado. Compró una pieza de música cristalizada, un pequeño fragmento que supuestamente capturó un momento de sonido y lo reprodujo cuando lo sostuvo, y le hizo preguntas a la comerciante sobre su oficio hasta que se relajó lo suficiente como para mirar a las hermanas. Cuando se fueron, ella sonreía con incertidumbre y el miedo se había desvanecido de sus ojos. No tenías que hacer eso, dijo Kalin en voz baja mientras se alejaban. Sí, lo hice. No sois monstruos. Solo son tres mujeres que a veces comparten un cerebro. La gente necesita aprender la diferencia. Su sonrisa sincronizada fue más suave esta vez, menos coordinada y más genuinamente emocional. Esa noche, acostado en su cama absurdamente grande y mirando las paredes de la nebulosa, Liam se dio cuenta de que había dejado de pensar en rutas de escape, dejó de calcular el daño a su negocio, dejó de resentir la situación con tanta intensidad. De hecho, le estaban empezando a gustar, los tres. No a pesar de su naturaleza sincronizada, sino incluyéndola como parte de quienes eran.
Este fue el mejor o el peor desarrollo posible, y Liam no tenía ni idea de cuál. El Festival Cultural golpeó a Lium 4, como una explosión controlada de caos y color. Cada sector abrió sus mercados. Cada especie contribuyó con puestos de comida que hicieron que el aire oliera como el sueño febril de un comerciante de especias, y las rígidas jerarquías sociales normales se disolvieron en algo parecido a la diversión real. Liam se paró en la plataforma de observación VIP con las hermanas, observando a la multitud debajo, y tomó una decisión. Vamos a bajar allí, anunció. Zelda levantó la vista del bloc de datos que había estado estudiando. ¿Dónde abajo? En el festival. El festival real, no la versión desinfectada de la gente noble aquí arriba. Liam hizo un gesto hacia la plataforma de observación donde otros dignatarios estaban parados conversando educadamente y fingiendo que la estaban pasando de maravilla. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes tres caminaron por un mercado sin guardias ni protocolos formales? Las hermanas intercambiaron una de sus miradas. Nunca, admitieron al unísono. Entonces estamos arreglando eso ahora mismo. Ándale. Mamá estará disgustada, dijo Kalin, pero ya se estaba moviendo hacia la salida. Madre actualmente está negociando acuerdos comerciales en el ala diplomática, señaló Natara. Ella no lo sabrá a menos que alguien se lo diga. Y nunca se lo diríamos, terminó Sara, con sus ojos mercuriales brillando con algo que parecía emoción. Primero se deshicieron de la ropa formal, cambiándose a atuendos que los hacían parecer menos nobles y más residentes habituales de la estación. Bueno, residentes habituales de la estación con orejas puntiagudas distintivas y una desafortunada tendencia a moverse en perfecta sincronización, pero Liam pensó que podían trabajar en eso. El festival fue todo lo que la plataforma de observación no. Ruidoso y lleno de gente, caótico y absolutamente vivo. Liam los condujo a través de puestos que vendían de todo, desde seda Century hasta armamento Citon, pasando por vendedores de comida que ofrecían platos de mundos de los que Liam nunca había oído hablar alrededor de artistas que hacían cosas con manipulación de la gravedad que parecían violar varias leyes de la física. Y Brad se detuvo para ver a un malabarista que trabajaba con bolas de plasma contenido. ¿Por qué no hacemos esto más a menudo? Nos preguntamos en voz alta porque mamá piensa que los nobles que se mezclan con multitudes comunes están por debajo de nuestra dignidad, dijo Nitara. Pero ella estaba sonriendo a un grupo de niños que pasaban corriendo persiguiendo algún tipo de juguete flotante. Terminaron en una sala de juegos, un grupo de puestos con desafíos de docenas de mundos. Liam vio un juego de lanzamiento de anillos dirigido por una nación armada que parecía haber visto todos los trucos y estafas de la galaxia. Los anillos brillaban débilmente. Los objetivos estaban colocados en ángulos que parecían geométricamente imposibles, y los instintos mercantiles de Liam reconocieron de inmediato un juego amañado cuando lo vio. Puedo ganar eso, declaró, señalando el gran premio. Un absurdo peluche con forma de nebulosa, todos arremolinados de colores y poco práctico talla L. No, no puedes, dijeron juntas las tres hermanas. Eso suena como un desafío. Parece que estamos afirmando hechos observables basados en su demostrada falta de coordinación, dijo dulcemente Salara. Hemos estado en las instalaciones de entrenamiento contigo, ¿recuerdas? Natara agregó, te caes sobre tus propios pies. Esa fue una vez, y me pasaste las piernas. 3 veces, Kalin corrigió suavemente. Y lo hizo porque no estabas prestando atención a tu equilibrio. Liam le pagó al operador de Sitian y tomó los anillos brillantes, decidido a probar algo, aunque no estaba completamente seguro de qué. Su primer lanzamiento se fue desviado. El segundo dio en un blanco pero rebotó. El tercero desapareció entre la multitud cuando su codo golpeó a alguien que pasaba detrás de él. Te lo dije, dijo Nitara, tratando de no reírse. Los está sosteniendo mal, observó Sira, inclinando la cabeza de esa manera analítica que tenía. Además, tu postura es terrible, agregó Nitara. Y lo estás pensando demasiado, terminó Kalin. La operadora de Sitian estaba emitiendo un sonido que podría haber sido una risa por sus 4 bocas. ¿Quieres dejar que tus compañeros lo intenten, humano? Parecían tener opiniones. Por favor, dijo Liam, retrocediendo dramáticamente. Muéstrame cómo se hace. Nara se acercó, tomó los anillos y procedió a lanzar 3 lanzamientos perfectos sin aparente esfuerzo. Los objetivos se iluminaron, sonaron, y la absurda nebulosa de peluche descendió de su gancho de exhibición. ¿Cómo lo hiciste? Se supone que eso es imposible. Física, cálculo de trayectoria y perfecta coordinación ojo-mano, dijo Nitara de contrabando, reclamando su premio. Nobles hijas, ¿recuerdas? Estamos entrenados en todo, incluidos los ridículos juegos de carnaval. Aparentemente, quiero eso en mi registro oficial, dijo Liam. Derrotado por la nobleza alienígena en Red Rain Toss. Mis ancestros estarían muy orgullosos. Vagaron más profundamente en el festival. Natara cargando el peluche Nébula como un trofeo. Probando alimentos que iban desde deliciosos hasta posiblemente tóxicos.
Liem vio a las hermanas experimentar algo que claramente nunca habían tenido. La libertad de existir sin el peso de la política de la cámara y los protocolos formales. Se rieron de los artistas callejeros, discutieron sobre qué puesto de comida tenía mejor frito algo u otro, y durante periodos de tiempo casi se olvidaron de sincronizar sus movimientos. Así es como debería ser la vida, dijo Kalin en voz baja mientras caminaban por una sección donde las decoraciones bioluminiscentes proyectaban todo en suaves azules y verdes. Simplemente siendo personas en lugar de símbolos de la casa Selenit, podrías hacer esto con más frecuencia, señaló Liem. En realidad, nada te detiene excepto la tradición y la desaprobación de tu madre. Esos son obstáculos significativos, dijo Salara, pero parecía pensativa. Se dirigían de regreso a la sección del palacio, tomando un atajo del pasillo de mantenimiento del que Natara había sabido de alguna manera cuando todo salió mal muy rápidamente. 6 figuras vestidas con ropa anodina se materializaron desde los pasillos laterales, bloqueando su camino con el tipo de precisión coordinada que gritaba profesional. Los instintos mercantiles de Liem, perfeccionados por años esquivando piratas y estafadores, comenzaron a gritar. El humano, dijo una figura, voz distorsionada por una máscara. Ven con nosotros. Las hermanas pueden salir ilesas. Liem sintió a Natara tensa a su lado. Vi la mano de Sira moverse hacia algo escondido en su ropa. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, Natara se movió como si la violencia le hubiera dado forma. La nebulosa de la felpa de golpear el suelo mientras ella se convirtió en un desenfoque de movimiento calculado, desarmar el más cercano atacante con técnicas de Liem reconocido de sus sesiones de entrenamiento, pero que se realiza a una velocidad que sugería que había estado reteniendo de manera significativa. Estos no eran al azar matones, aunque se adaptaron de inmediato. 2 de ruptura para participar Salira y Kalin, mientras que 4 se reunieron en Liem. Él esquivó el primer agarrar. Gracias, Natara renuente de formación. Y logró patear a otro atacante de la rodilla dura lo suficiente como para sentir algo crujiente. Pero eran demasiadas y eran demasiado profesionales. Y cuando sintió el mordisco agudo de un inyector contra su cuello, su cuerpo dejó de obedecer sus órdenes. El mundo se inclinó de lado. Alguien lo atrapó antes de que cayera al suelo. A través de una visión borrosa, vio 3 expresiones idénticas de furia absoluta en 3 caras con orejas puntiagudas. Los escuché hablar en perfecta sincronización con voces que contenían armónicos que nunca antes había escuchado. Algo primitivo y peligroso que su vínculo neuronal estaba amplificando en un arma. Acabas de cometer un terrible error, dijeron juntos. Y lo último que pensó Liem antes de que la oscuridad se lo llevara fue que casi sentía pena por los secuestradores. Se despertó con un dolor de cabeza desgarrador y las manos atadas con restricciones de energía que zumbaban contra sus muñecas. El espacio era estrecho y olía mal. El aire reciclado empujó demasiado fuerte a través de los filtros que necesitaban ser reemplazados. Un contenedor de carga que su cerebro mercantil suministró amablemente. Estaba en un contenedor de carga en algún lugar de la estación. La puerta se abrió y entró un vaxiano bien vestido. Todas escamas iridiscentes y demasiados ojos que parpadeaban en patrones inquietantes. Capitán Hayes. Pido disculpas por la extracción brusca. Soy consejero 3 del consorcio comercial Vaxian. Déjame adivinar, dijo Liem, con la voz áspera. Quieres usarme para lastimar a las hermanas, lo que lastima a la casa Selanit, lo que beneficia la posición comercial del consorcio Vaxian. Las escamas de 3 cambiaron de color. Sorpresa, tal vez. Eres más astuto de lo esperado. Soy comerciante. Entiendo cuando la gente está tratando de manipular los mercados, incluso los mercados humanos. La cabeza de Liem se aclaraba, sus pensamientos se agudizaban. Vas a matarme y hacer que parezca un accidente. El vínculo de la hermana se rompe por el trauma. La casa Selenit pierde a 3 de sus futuros líderes más efectivos. Su consorcio se abalanza para reclamar territorio y contratos. Simplificado, pero esencialmente preciso. 3 se acomodó en lo que parecía una postura relajada entre los vaxianos. Aunque estamos preparados para ofrecerle una alternativa, una nueva identidad, una compensación financiera significativa y la libertad de su situación actual. Si mueres oficialmente, ambos prosperamos. Excepto las 3 mujeres cuyas mentes estás planeando destrozar. Se recuperarán. Son resistentes. 3 agitó un apéndice despectivo. Seguramente en realidad no quieres este arreglo. Estabas atrapado por un malentendido cultural. Te estamos ofreciendo escapar. Liem pensó en mostrarle técnicas de navegación mientras hablaba demasiado rápido sobre cálculos cuánticos. La sonrisa competitiva de Natara cuando le gana en todo. La comprensión silenciosa de Kalin cuando necesitaba espacio. 3 mujeres que se movían en sincronía, pero que estaban aprendiendo a dejarlo entrar en su existencia coordinada, que lo eligieron no por ventaja política, sino porque las trataba como personas en lugar de curiosidades exóticas.
No, dijo simplemente, las escamas de Tres se oscurecieron. Estás rechazando la liberación. Eventualmente te rastrearán hasta aquí. Mi gente se verá obligada a eliminarlos a los 4. Tu muerte sirve a nuestro propósito de cualquier manera, pero la de ellos será más pública, más dolorosa. Antes de que Liam pudiera responder, todo el contenedor se estremeció como si algo enorme lo hubiera golpeado. Las alarmas comenzaron a gritar. El comunicador de Tres estalló con voces de pánico superpuestas en varios idiomas. Las escamas baxianas destellaban a través de colores que probablemente indicaban varias etapas de preocupación antes de salir corriendo del recipiente. El estremecimiento se intensificó. Sonidos de combate filtrados a través de las paredes. Armas de energía, gritos, algo que sonó como una pequeña explosión. Luego silencio. Luego, el sonido de la puerta abriéndose a la fuerza con métodos que definitivamente no fueron amables. Tres siluetas aparecieron en la entrada, retroiluminadas por luces de emergencia y lo que podrían haber sido cuerpos inconscientes. Cuando entraron, Liam los vio claramente, vestidos con ropa de combate que se veía elegante y letal, sus orejas puntiagudas de alguna manera más prominentes a la luz dura, su furia sincronizada evidente en expresiones idénticas que prometían violencia a cualquiera que se interpusiera en su camino. ¿Realmente lo pensaste?, dijo Zelda, su voz tenía un filo que Liam nunca había escuchado. No destrozaríamos esta estación, continuó Nitara, su ámbar ojos ardientes. Para encontrar lo que nos pertenece. Kalin terminó, más suave, pero de alguna manera más intenso. Luego, juntos, arrodillándose para liberar sus restricciones. Eres nuestro, Liam Hess. No perdemos lo que es nuestro. Lo sé, dijo Liam, y se encontró sonriendo a pesar de todo. El peligro, el miedo, la naturaleza absolutamente loca de toda su situación. Estoy empezando a darme cuenta de eso. La ceremonia formal de unión ocurrió 3 semanas después en el mismo salón luminaria donde todo había comenzado. Liam se puso de pie con túnicas ceremoniales que finalmente había dejado de considerar ridículas, viendo a 3 mujeres con túnicas sueltas acercarse a su manera perfectamente coordinada. Sus orejas puntiagudas estaban adornadas con joyas tradicionales que captaban la luz violeta de las estrellas. Sus movimientos se sincronizaron, pero de alguna manera menos inquietantes ahora que entendió lo que significaba. La ceremonia involucró votos que apenas entendía y tradiciones que parecían diseñadas específicamente para confundir a los humanos. Pero hubo un momento en que sus manos se unieron. Sus manos humanas se juntaron con las ajenas y sintió algo, una calidez, una conexión, tal vez el borde de su vínculo extendiéndose para incluirlo. O tal vez solo su imaginación alimentada por la emoción, pero se sentía lo suficientemente real. Después, en la recepción, un viejo comerciante, el capitán Liam Nu lo arrinconó con una expresión de completo desconcierto. Ayes, te dejo sola durante 6 meses y te unes a 3 nobles hijas Helenit. ¿Qué pasó con morir solo con tus manifiestos de carga? Liam miró al otro lado del pasillo donde Saldá discutía con entusiasmo con un físico. Natara intimidaba a los diplomáticos con preguntas directas y Kalin de alguna manera hacía reír a los embajadores. Se movían entre la multitud como un baile coordinado, y de vez en cuando uno miraba hacia él para verlo. 3 mujeres alienígenas con orejas imposibles que lo reclamaron por un malentendido y luego hicieron que quisiera ser reclamado. Hice una broma, dijo Liam, incapaz de reprimir su sonrisa. Aparentemente en la cultura selenite eso cuenta como una propuesta de matrimonio y estás contento con los 3. Liam observó cómo Kalin llamó su atención y las 3 hermanas sonrieron simultáneamente y sintieron esa cálida y ridícula sensación florecer en su pecho nuevamente. El sentimiento que lo había convencido de negarse a escapar, de elegir lo imposible por encima de lo fácil. Sí, dijo, queriéndolo decir completamente. Resulta que ser reclamado por 3 mujeres alienígenas sincronizadas no es lo peor que me ha pasado. En realidad, podría ser lo mejor. Su amigo negó con la cabeza asombrado. Solo tú, Ayes. Solo tú. Liam levantó su copa en señal de agradecimiento. Solo el de hecho. El comerciante humano que bromeó abriéndose camino hacia el arreglo más complicado, imposible y, de alguna manera, perfecto del sector. 3 mujeres, 3 mentes conectadas de maneras que él nunca entendería completamente, y un humano que de alguna manera había encontrado un lugar en su existencia sincronizada. Nada mal para un comentario sarcástico y desechable.